construye, se invade, derrumba, destruye. Si sobre cenizas levanta, distinta, contraria, y si esos muros fueran las palabras. Muy buenas tardes a nuestros queridos escuchas de A Contraluz. Y hoy no podría faltar el homenaje a Idea Vilariño, poeta y escritora uruguaya, que este 18 de agosto se cumple el centenario de su nacimiento. Para ello, contamos con la presencia de la profesora de literatura Andrea Laborde y de la maestra Mabel Márquez. A continuación, escucharemos a Andrea Laborde. Andrea es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Actualmente vive en Piriápolis y trabaja en el liceo de dicha ciudad. Así que, con mucho gusto, le damos la bienvenida a Andrea, que nos contará acerca de algunas facetas de la vida y obra de nuestra querida Idea Vilariño. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Ella nació el 18 de agosto de 1920 y bueno, junto con Julio da Rosa y con Mario Benedetti comparten ese año de nacimiento y ese festejo de natalicio este año de los 100 años. Uno suele pensar en Idea como escritora, como poeta, pero también en su inquieta y sumamente rica vida, cualidades como intelectual y bueno, y también como trabajadora, ¿no? Como dije ya, era profesora de literatura, es decir, podría haberse quedado con eso, pero no, podría haber quedado con esa actividad. Fue más allá de eso, porque también fue crítica literaria y fue traductora. Entonces, la vida cultural de Uruguay le debe gran parte de sus conocimientos. Idea es una escritora menos conocida, en realidad, por su poesía a nivel más popular, y un poco más conocida por sus canciones. Idea se dedicó durante la década del 60 y del 70 a juntarse con músicos, músicos queridos para ella, pero también músicos que concordaban con sus principios, tanto estéticos como principios humanos, ¿no? Están entre esos amigos Alfredo Zitarrosa o los propios olimareños que acercaron a la vida de aquel momento de la gente común que escuchaba la radio y que admiraba a esos músicos. Salieron canciones como la conocida Los Orientales, ¿no? Que realmente es un símbolo de la trayectoria de los olimareños y es un símbolo de la música popular uruguaya, ¿no? De todas partes vienen sangre y coraje. Esos versos, musicalmente, el folclore y la música popular todavía tiene como una de sus banderas a esa canción, a la canción De todas partes vienen los orientales. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre la hierba flotan los orientales, salen de los poblados del monte, salen. En cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas
sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran 1000, eran 1000, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando, como un agua que limpia, vienen limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. La vida esa que yo decía tan rica de ella, en parte también me resulta atractiva por su ser mujer y las relaciones que entabló con sus compañeros. Desgraciadamente todavía vivimos en un mundo y en una sociedad que es patriarcal, que es machista en muchos sentidos, y hay que hacer realmente un esfuerzo por encontrar a alguien que, gustándole la literatura, siendo instruido tal vez, no asocie con la época de Idea Vilariño solamente a Mario Benedetti, o con la generación del 45 específicamente, ¿no? La historia de la literatura suele ubicar a los escritores en generaciones, y bueno, la generación del 45 que escribieron y que publicaron y que, bueno, evidentemente vivieron en la mitad del siglo XX en Uruguay, se autodenominaron generación del 45 y tenían un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿no? Sin embargo, ella se escapa un poco de las características más nombradas de esa generación, ¿no? Pero lo más evidente de Idea es que su obra en muchos aspectos podría llamarse como biográfica, ¿no? En ella se ven sus amores, su historia misma de vida a veces, por los lugares que nombra y por la propia historia de la que es partícipe por ser contemporánea, pero también se ven sus intereses, sus ideales. No fue la única mujer de la generación del 45, está Idea Vitale, está Amanda Berenguer, personas que no son lo más leído de esa generación, pero que también actualmente son tremendas referencias para los profesores, para nosotros, para los que sencillamente se interesen
por la vida cultural uruguaya o que les guste el arte, sencillamente. No, la realidad es que ella participó de los movimientos de vanguardia por su propia obra, ¿no? Lo refleja su libertad en el verso, lo reflejan las formas rítmicas que elige y evidentemente una postura ética que es una realidad en guerra y es una realidad tremendamente conflictiva, la que vivió ella por ser uruguaya, por ser latinoamericana y por tener los principios que tenía, ¿no? El ser poeta hace darse cuenta del compromiso individual y del compromiso de la expresión de la intimidad, pero también el compromiso social, ¿no? Desde lo individual, lo que más resalta en la obra de Idea es esa postura de la existencia como algo a luchar, como algo a significar a partir de la vida misma y de las cosas de la realidad más inmediata, y esa falta de ilusión frente al futuro, ¿no? Esa pasión contenida por la realidad de vivir muchas veces, la pasión misma y el amor, pero que ese amor y esa pasión tengan que reprimirse por un amor no correspondido, por un abandono o por la misma fatalidad de la vida, que está hecha más de pérdidas que de ganancias. Y bueno, ella dice que incluso llega a mencionar que en algunas entrevistas que todo lo que le pasó en la vida fue casualidad o fue accidente, creo que la palabra que usa es esa, accidente. Podría haber sido profesora o no, podría haber sido traductora o no. La verdad es que ella eligió ser poeta y lo dice como si fuera parte de su propia esencia, no como si fuera una labor o una tarea que le salió bien o que aprendió a hacer o que admira de otros, como sí lo expresa su propia actividad como crítica. Ella lo plantea al hecho de escribir poesía como parte de su propia naturaleza. Los sentimientos son casi exclusivamente personales. El hecho de que la mayoría de su poesía esté en primera persona, y en primera persona tremendamente reiterado, además, casi en un monólogo que podría leerse a través de la lectura continua de su propia poesía, no solamente en los poemas de amor. Idea era sumamente objetiva cuando era subjetiva. Digamos, hay pasión, pero hay control de esa pasión. Y los versos se vuelven cortos por eso. Por fin, a Nicaragua. Di un puñetazo, 2 en la pared. No pude respirar por un momento. Dije una palabrota, dije otra, y al fin enmudecí. Y al fin me quedé inmóvil contra un marco, tratando de vivir, de respirar, y me dije, por fin, Dios, sucedió por fin, hoy 19 del mes de julio del 79. Idea hizo muchísima obra que no tenía que ver con la poesía lírica desde la escritura, sino con la poesía y en el sentido amplio de la palabra, como literatura en general. Lo hizo también a través de la crítica, ¿no? Y del estudio de muchísimos autores. Y bueno, y desde ahí su actividad como intelectual se mueve con algo que era muy común en la época para la literatura, que eran las revistas, los semanarios, obviamente marcha, y bueno, y ella participa de Número, de Clinamen. Eso la hizo ponerse como una de las pocas críticas de esa época, mujeres, ¿no?
incluso fue llegada a se llegó a ser censurada su propia obra por sus propios compañeros varones. El propio Mir Rodríguez Monegal, en un momento, hablando específicamente de la obra de Idea, pero también poniéndose como un intelectual que juzgaba a una propia compañera, llegó a decir, ¿cuándo vamos a dejar de publicar los orgasmos de la señorita Vilariño? Y era un poco lo que dije hace un rato, ¿no? No se puede salir de ese perfil patriarcal que hasta los propios compañeros de Idea le taladraron en su vida, ¿no? Esa necesidad y convencimiento personal respecto a lo que tiene que quedar como legado cultural. No solamente la obra queda como legado cultural, sino todas las vertientes del pensamiento quedan como legado cultural. Y esa construcción del legado cultural, salida desde las mismas voces siempre, que en general son masculinas y lo fueron, pero recién nos enteramos de la obra así de una mujer cuando es nombrada, cuando recibe un premio, el premio Cervantes a la literatura, ¿no? Que pasó hace unos años con Ida Vital. Entonces, esa necesidad por participar de una comunidad cultural que pone en boca de una mujer el estudio y el pensamiento crítico. Yo quisiera en este recordatorio de su nacimiento rescatarlo, ¿no? Y hacer de eso una bandera, una bandera que llevó muy bien Idea, ganando Florencios como traductora de Shakespeare, nada menos. Ganó 4 Florencios como traductora. Y bueno, y teniendo una extensa entonces labor como escritora crítica, ¿no? Quería mencionar un evento sumamente actual, que corresponde ahora, agosto de 2020, que tiene que ver con un proceso judicial en el que desgraciadamente están los escritos de Idea Vilariño. Idea dejó en su testamento la voluntad de que 2 escritoras uruguayas, 2 profesoras de literatura y críticas literarias, Alicia Torres y Ana Inés Larreborges, se hicieran cargo de la publicación de su diario íntimo y de algunos otros textos de Idea que no se habían publicado. Esos textos, a pesar de tener como herederas legales a estas 2 profesoras, fueron vendidos por el sobrino nieto de Idea Vilariño a la librería Linardi Rizo y esta a su vez a la Universidad de Princeton en Estados Unidos, contrariando la voluntad de Idea y contrariando lo legal, digamos, ¿no? Por un puro hecho mercantilista absolutamente ajeno a lo patrimonial y ajeno a la voluntad última de Idea. Yo lo rescato como no como una anécdota en sí misma, sino como un hecho importante respecto a qué valor le damos a lo patrimonial y a dónde van nuestros valores patrimoniales. Ahora recibimos a Mabel Márquez, a quien con mucho gusto le damos la bienvenida para que nos cuente un poco acerca de su experiencia como alumna de Idea Vilariño. Era la primera semana de clase, cuando estábamos todas reunidas en el salón. Se abre la puerta del salón y vemos entrar una mujer, bien porte de señora, muy sobria vestida,
de oscuro, toda de oscuro, con la pollera sobre arriba de la rodilla, se sienta en el escritorio, cruza las piernas y comienza su presentación. Nos dice, bueno, yo soy Idea Vilariño, la profesora que van a tener este año de literatura. Nosotras no teníamos, ignorábamos la trayectoria de esta mujer, ignorábamos por completo. Bueno, así transcurrió el año, el cual, el momento que ella comenzaba a dar sus clases, disfrutábamos a pleno la clase de literatura. Ella exponía lo que, bueno, los diferentes temas que dábamos en el año, y les puedo asegurar que la clase era, bueno, no se sentía la respiración nada más de las personas, porque disfrutábamos a pleno sus clases. Era una persona que jamás la vimos sonreír, nunca le vimos una sonrisa a su rostro, al contrario, dejaba un tono de tristeza, pero sentíamos un respeto por ella increíble, por ver lo que sabía. Recuerdo que ella recitaba por ejemplo, el romancero español, los salmos, de una manera que hacía vivir y hacía sentir. A mí, que siempre me gustó la literatura, les puedo asegurar que las clases de ella, inolvidables. Bueno, llegó diciembre, época en que teníamos todos que dar, no es como ahora, teníamos que dar el examen, primero el examen escrito, si salvabas pasabas al oral, y teníamos un examen por semana. Bueno, cuando llegó el momento de tener que dar literatura, no, yo me sentía que iba a defraudar a la persona si yo no daba el examen así brillante, porque ella nos había dado todo durante el año, habíamos disfrutado de sus clases, entonces me parecía, no sé, que iba a defraudar a la persona si no daba un examen brillante. Así que estudié durante 5 días, 6 días, pero me resolví a último momento no darlo, dejé para darlo en febrero, y bueno, esa fue la resolución que tomé, porque ya digo, me pareció una falta de respeto no haberlo preparado como debía, ya que sus clases eran maravillosas. En febrero, cuando di el examen, llego, o sea, había estudiado como un mes, yo creo que había empezado a estudiar en enero. Iba a la playa, me iba con los libros de literatura, los apuntes que había sacado de sus clases. Y bueno, llegó febrero, me presento al examen, miro la mesa, veo 3 personas y pregunto, Idea Vilariño, dice, no, ella está de licencia, no va a estar en la mesa. Fue un poco de desilusión. Algunos compañeros decían, bueno, menos mal, porque esa profesora es muy exigente. Pero por el otro lado yo pensaba, ay, me hubiera gustado que estuviera, que la nota que saque, yo sé bueno, que me la merezco, porque con ella, y sin saber, ya les digo, ignorando la persona que era. Bueno, di el examen, lo salvé. Con aquella época era, cada profesor ponía su nota con 3 sobresalientes, porque me tocaba, por ejemplo, un romance, y yo lo decía de memoria, romancero español, hasta el día de hoy los recito, hasta el día de hoy las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, me lo acuerdo de memoria, hasta el día de hoy recuerdo los salmos, no los puedo olvidar, y no solo recordar de memoria ese romancero, esos salmos, sino lo que significaban, sino el sentir, ¿no? Porque recitarlo es una forma, pero saber el trasfondo que tiene. Bueno, o sea que fue un placer haber tenido a esa profesora, Idea Vilariño, que después
con el tiempo digo, pero mirá quién era nuestra profesora, hablando con compañeras que seguimos viéndonos. Idea Vilariño, y nosotras no teníamos el mínimo conocimiento de la persona que era. Después, con el tiempo, que me puse a leer su historia, sus romances, bueno, ahí pensaba, ay, quizá cuando fuimos a dar el examen, había viajado a España a encontrar a su amor Onetti, o quizá también eran épocas muy, muy turbias ya, llegado la dictadura. Quizá también podía ser que, no sé, que ella haya tenido que salir, ¿verdad? Que irse, refugiándose en otro lado por la dictadura. Pero ese es el testimonio que quisiera, bueno, ver el aspecto, la faceta de ella como profesora. Porque puede ser una excelente escritora, pero de pronto no saber transmitir oralmente lo que es la literatura. Y ella realmente nos hizo vivir lo que eran el sentir de esos poemas, de esos romances. Así que, bueno, con gran orgullo puedo decir que yo fui una de las estudiantes de IDEA. Muchas gracias y bueno, a seguir recordándola como se merece, como persona, como escritora. Y bueno, muchas gracias. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supiera algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supiera